Vamos entonces, hermanos, a ponernos en pie para leer la palabra del Señor. Y para ello quiero pedirles que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. Vamos a buscar el capítulo número 7, donde leeremos la palabra del Señor y donde vamos a tener una reflexión antes de iniciar el primer periodo de oración. Vamos a tener dos momentos de oración en esta mañana, y vamos a comenzar con esta lectura de la palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, los versículos 7 y 8, que nos dicen: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amén. Solamente eso leemos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Cuando se vive una situación de violencia ya por varios años, como ha sucedido en nuestro país, de tal manera que El Salvador ha quedado ubicado en algunas ocasiones como el país más violento en Latinoamérica, incluso con mayores niveles de violencia que países que tienen una guerra interna, como es el caso de Colombia. Y aún el índice de asesinatos en nuestro país es también más alto que el índice de asesinatos que se producen en Irak, donde también hay una guerra y una invasión militar desde hace ya varios años. Pero todo esto puede llevarnos a pensar, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué razón se produce la violencia? La violencia, podríamos decir que parte de un elemento que no necesariamente tendría por qué provocar la violencia, pero es el hecho que cada ser humano somos diferentes. Cada uno de nosotros somos personas únicas, y eso no tiene absolutamente nada de malo, porque Dios es el que nos ha creado con una identidad particular a cada uno de nosotros. Tenemos diferentes personalidades, diferentes caracteres, tenemos diferentes maneras de ver la vida, diferentes ideales, diferentes intereses, diferentes gustos. También tenemos diferencias físicas, como que algunos son hombres, otros son mujeres, otros tienen un color de piel clara, otros un poco más oscura, unos son altos, otros son bajos. Y toda esta diferencia que hay entre seres humanos, como dije, no necesariamente debe ser mala, pero más bien debería ser un elemento que provocara un enriquecimiento, porque la oportunidad de conocer a una persona que no es como nosotros nos enriquece. La oportunidad de conocer los gustos que una persona pueda tener, que son diferentes a los nuestros, también puede llevarnos a un enriquecimiento de nuestro conocimiento de las personas, enriquecimiento de comprender cuán variable y cuán multifacética es la criatura humana. Lastimosamente, estas mismas diferencias pueden ser elementos
que se conviertan en detonantes de la violencia. Y así es como hay ciertos aspectos en los cuales hay personas que tienen algún tipo de diferencia, pero que uno no logra percibir a qué se deben los conflictos que tienen. Allá por la década de los 90, finales de los 90, Yugoslavia fue un país que se dividió en varias regiones que por varias décadas habían formado un solo país, y comenzaron una guerra en donde hubo esfuerzos de exterminio, campos de concentración, se repitieron escenas como las de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de eliminar sistemáticamente a personas que pertenecían a ciertos grupos étnicos. Pero, como me decía una persona hace poco, usted difícilmente podría encontrar una diferencia visible o física, por ejemplo, entre un bosnio y una persona que viviera en la región de Herzegovina. Las dos personas son blancas, ojos claros, rubios, y uno no ve qué diferencia pudiese haber, y sin embargo se estaban matando entre ellos, de tal manera que se cometieron muchos delitos contra la humanidad durante esa guerra. Pero ¿cuál fue el detonante de la violencia en esa ocasión? Fue simplemente el hecho que se enfatizó esas diferencias que para nosotros resultan imperceptibles, pero que para ellos eran elementos que de alguna forma, por el trasfondo cultural, por las costumbres, por la manera de hablar, ellos sí pueden reconocerse y diferenciarse entre ellos. Significa entonces que las diferencias que hay entre seres humanos, las cuales dije no son necesariamente malas, sino que por el contrario deberían ser un elemento que nos enriqueciera como seres humanos, puede llegar a convertirse en un detonante de la violencia cuando esas diferencias se enfatizan, pero para mal. Muchas veces esas diferencias también van acompañadas de ciertas medidas de exclusión social o económica, y un ejemplo de ello podemos verlo o recordarlo más bien en lo que fue la historia pasada en Sudáfrica, cuando las personas simplemente cuyo color de piel era oscuro, que era la inmensa mayoría de la población, solo por el hecho de tener piel oscura, ellos no tenían derecho a votar, se consideraban ciudadanos de segunda clase, ellos ni siquiera podían asistir a iglesias de blancos que se denominaban cristianas. Entonces se enfatizaba no solamente la diferencia de color de piel, sino que esa diferencia era agravada por el hecho que representaba una exclusión, una segregación, un rechazo hacia las personas de color. Eso provocó mucha violencia, matanzas, que luego afortunadamente fueron resueltas, y desde entonces pues todos los presidentes que Sudáfrica ha tenido han sido de piel oscura, porque la mayoría de la población es así. Finalmente se les reconoció después de muchas décadas el derecho a que ellos tenían de poder elegir a sus propios gobernantes. Las cosas entonces se agravan cuando a esas diferencias que se ven de manera negativa se le añaden elementos discriminatorios. Ahora,
en el caso particular de nuestro país, también existen diferencias. En nuestro país no hay, como le diría, una mayor diferenciación que podamos hacer entre una persona que si tiene el pelo liso, si lo tiene quebrado, si lo tiene ondulado. Realmente no es para nosotros eso un problema, o el hecho que una persona tenga rasgos un poco asiáticos, o que tenga rasgos africanos, o que tenga rasgos europeos, o que sea, como la mayor parte de todos, un mestizaje. No representa un problema, pero desde el punto de vista económico sí hay una clara diferenciación que se hace entre las personas que tienen y las que no tienen. Es decir, que al elemento de las diferencias se añade ahora el elemento de la exclusión, de la discriminación, y es así como muchas personas se ven obligadas a vivir en lugares que no reúnen condiciones adecuadas para lo que podría llamarse una vivienda humana. Hay poco acceso a la educación y hay casi ningún acceso a fuentes de trabajo, y esto hace que las personas vayan como buscando la manera donde vivir, y es así como se van formando comunidades, barrios pobres, y que cada vez se van empobreciendo más y más. Las diferencias cada vez son más marcadas, porque nuestro país es un país en el cual la diferencia, la brecha entre las personas que tienen bastantes bienes y las que tienen pocos bienes es una brecha muy amplia. Eso en términos de estudios económicos tiene un nombre al cual se le llama el índice de Gini. El índice de Gini lo que mide es qué tan desigual en la distribución de la riqueza de un país es alguna nación. En este caso estamos hablando de El Salvador, y El Salvador es uno de los países que tiene uno de los índices de Gini más altos del continente latinoamericano. Es decir, nuestro país es un país en el cual hay mayor desigualdad, y eso realmente no es una novedad. Tal vez usted no sabía que eso se podía medir con variables económicas y estadísticas como las que le estoy mencionando, pero el simple hecho de poder ver, uno comprende que hay una distribución desigual del ingreso, porque mientras usted puede ver que hay un centro comercial de lujo con aire acondicionado que no sé cuánto podrá gastar de consumo de energía eléctrica mensualmente, al lado de ese centro comercial usted podría encontrar personas que viven en viviendas muy precarias, hechas de cartón, de lámina, de plástico, de trozos de madera, lugares donde normalmente no hay servicio de aguas negras, agua potable. Normalmente lo que llega primero es la energía eléctrica, pero hay lugares donde ni siquiera se llega a tener ese tipo de servicio básico. Esta diferencia lo que provoca es agresividad. Ahí es donde nace la violencia, porque aquellas personas se ven marginadas, y la marginación es lo que produce las reacciones agresivas de las personas, porque se les ve no como que si fuesen personas, sino simplemente como, aunque no se les dice, pero como ciudadanos de segunda o de tercera, quienes van a los centros comerciales, pero únicamente para
utilizar los sanitarios porque en las comunidades donde viven no hay, o para recoger agua porque en las comunidades donde viven no hay, o para medio ir a limpiarse, a lavarse la cabeza, porque en las comunidades donde viven no hay agua como para poder ni siquiera llevar las más elementales prácticas de higiene. Eso crea un resentimiento, una frustración, una desesperanza acerca del mañana que provoca la violencia. Y por eso es que se ha dicho, y se ha dicho con razón, que la pobreza no necesariamente es un detonante de la violencia. No significa que las personas pobres sean más violentas, no significa eso. Y siempre se pone el ejemplo de Nicaragua, que es un país mucho más pobre que El Salvador, pero que no tiene los problemas de violencia que sí existen en nuestro país. No tienen el fenómeno de las pandillas. El fenómeno de las pandillas y de las maras se ubica en Centroamérica, en Guatemala, El Salvador y Honduras, pero no en Nicaragua y tampoco en Costa Rica. Pero ahí uno se hace la pregunta: ¿por qué, si Nicaragua es un país en el cual hay mucha más pobreza que en El Salvador, por qué no hay violencia? ¿Por qué no hay pandillas? ¿Por qué no hay maras? ¿Por qué no han logrado penetrar allí? La respuesta es porque ese índice de la brecha entre los que tienen y los que no tienen es mucho más pequeña. Es mucho más, no es tan escandalosa, voy a decir, como lo es en nuestro país. La diferencia no es tan grosera, tan golpeante como lo es en nuestro país, porque todas las personas viven en un nivel de vida más o menos igual, que no es bueno, es pobre, pero como todos viven igual, entonces eso no les genera agresividad y por lo tanto no se producen los niveles de violencia que hay en nuestro país. Ahora, cuando la violencia aflora, dos cosas pueden suceder. Una es que la violencia continúe creciendo como una espiral ascendente, que es lo que ha sucedido en nuestro país en los últimos días, y esa violencia puede crecer hasta el punto de llegar en algún momento a convertirse en una guerra. Por eso es que muchas guerras estallan con una finalidad, porque no hay guerras gratuitas, toda guerra tiene una razón. Pero las guerras, la mayor parte de veces, se anuncian y se declaran en busca de la justicia, en busca que haya una mayor o mejor distribución de la riqueza. Entonces, la guerra lo que busca es, por vía de la violencia, la de lograr una mejor distribución del ingreso nacional. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que a la violencia que ya hay se la reprima. Es decir, que se tomen medidas de fuerza mayor que hagan que esa violencia permanezca como reprimida, pero el hecho que esté reprimida no significa que ha desaparecido. Eso es como echar el polvo debajo de la alfombra. No es que usted limpió la casa, simplemente ocultó la suciedad. Esta última medida es la que en los últimos años se ha tomado en nuestro país, y es que lo que se busca es que por medio de la fuerza tratar de reprimir la otra violencia social y mantenerla bajo un control, mantenerla reprimida, pero como digo, continúa siendo violencia.
Ahora, el problema es que esas medidas no pueden durar mucho tiempo porque cuestan mucho dinero. Usted puede ver, en los últimos meses se ha hecho en algunos municipios de nuestro país un despliegue de la Fuerza Armada que se dice andan en tareas de acompañamiento, de vigilancia a la Policía Nacional Civil. Y lógicamente el índice de asesinatos ha reducido un poco con esa medida. Por eso es que las personas están contentas, están alegres, porque dicen, bueno, hoy sí se van a arreglar las cosas. Pero el problema es que esa medida no puede durar mucho tiempo. En primer lugar, porque es una medida que la Constitución no permite que sea de tipo permanente. En segundo lugar, no se tienen los recursos económicos para mantener esa condición. Y en tercer lugar, no resuelve el problema, porque como dije, lo único que hace es mantener reprimida la agresividad y la violencia, pero la violencia siempre está allí. En algún momento estallará de nuevo y estallará con mayor fuerza. De prolongarse la presencia de las Fuerzas Armadas, no tiene usted por qué sentirse alegre y decir, hoy sí, con esto se va a resolver el problema. No se va a resolver. Es muy peligroso, porque lo que podría ocurrir es que la violencia se levante un peldaño más, porque usted sabe que en todo conflicto a cierta medida de fuerza se aplica más fuerza. Si hay mayor fuerza, la otra parte aplica mayor fuerza, y por eso es que en cualquier guerra los ejércitos siempre tratan de tener un equilibrio entre el tipo de armamento que están utilizando. De prolongarse la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, yo le digo, y no porque sea profeta, sino que porque el sentido común lo dice, que lo que vendrá a continuación será una escalada en donde bandas de narcotráfico, y que luego también podrían ser pandillas y maras, comiencen a utilizar armas largas, que de hecho ya las tienen, pero no las utilizan con demasiada frecuencia. Y entonces lo que sucederá será ya un ataque a las Fuerzas Armadas, cosa que por ejemplo ya sucede en Brasil, donde ejército y allá sobre todo son bandas de narcotráfico que hay en lo que llaman las favelas en Brasil, lo que en nuestro país serían las comunidades, como le llamamos. Allá se dan enfrentamientos, pero que son ya guerra, donde ambas partes utilizan armas largas, y hay favelas donde el ejército brasileño no puede entrar. Me parece que fue en el mes de noviembre, o si no fue octubre, recién pasado, cuando un helicóptero de la policía brasileña fue derribado en una de las favelas, porque precisamente andaban en una misión de querer capturar algunas de las personas que viven ahí, pero como tienen un poder de fuego alto, incluso derribaron el helicóptero, el cual se estrelló. Entonces usted puede ver que ahí se está hablando ya de una guerra abierta, donde se están utilizando un poder de fuego capaz de derribar helicópteros militares. Entonces esto significa que realmente la solución al problema de la violencia no es, ni por un lado, permitir el desarrollo de una guerra que haga factible una mejor distribución del ingreso, pero tampoco es la solución
las medidas represivas que se han dado hasta el día de hoy. La clave para poder responder al problema de la violencia es el crear los espacios en donde todos podamos convivir con nuestras diferencias, podamos convivir con nuestras particularidades, pero lo más importante, que podamos respetarnos y vernos como seres humanos dotados de dignidad, sin importar el grado de educación, el trabajo, el oficio o la manera de vestirse de una persona. Por ello es que la iglesia juega un papel importante en la situación actual en nuestro país, porque la iglesia es un agente que debería reconciliar. La iglesia debe convertirse en un espacio en donde las personas no se sientan discriminadas. Hay estudios muy interesantes que se han hecho en nuestro país en donde se demuestra que a mayor grado de exclusión, mayor grado de violencia. Es decir, mientras más se rechaza a las personas, mientras más se les estigmatiza, mientras más rechazo se les muestra, más violentas se vuelven esas personas. Por ello es que le decía, la iglesia debe convertirse en un agente de reconciliación, porque a eso es a lo que el evangelio nos llama. La Biblia dice que se nos ha encomendado el evangelio de la reconciliación y que somos embajadores en nombre de Cristo, que anunciamos a la humanidad: reconciliaos con Dios. Pero el reconcilio con Dios es un reconcilio que pasa por el reconcilio con el prójimo. Como bien lo dice la carta de Juan, que nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si a su prójimo, a su hermano, a quien sí puede ver, no lo ama. Por ello tiene mucho que ver la actitud de nosotros los cristianos hacia las personas que ejercen la violencia. Hoy por la mañana, cuando algunos de ustedes los entrevistaban a través de la radio, cuando venían ingresando a este edificio, escuchaba declaraciones de algunos hermanos o hermanas quienes en su declaración a la radio se referían de manera despectiva hacia los miembros de pandillas o de maras. Pero eso está muy mal. Eso está muy mal, porque ahí lo que usted está haciendo es simplemente echándole gasolina al fuego. Lo que está haciendo es fortaleciendo la violencia. Yo no digo que los miembros de pandillas o de maras sean angelitos que hasta las alas se les ven ya. No estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo es que ellos son seres humanos y que son personas, y que muchos de ellos tienen familias, padres, madres, y algunos de esos padres y de esas madres están aquí con nosotros, son nuestros hermanos. Muchos también están casados o han formado un hogar, tienen hijos, tienen hijas. Entonces son seres humanos. Lo único que las condiciones y lógicamente una mala orientación les ha llevado a buscar una forma de poder ser significativos y encontrar una manera de solucionar su problema de autoestima.
Usted podría decir, mire, pero yo también soy pobre, vivo en la misma comunidad y yo nunca he tenido que andar en cuestiones de violencia, ni de asalto, ni de andar cobrando rentas. Pero lo que sucede es que usted ha tenido un encuentro con el Señor. Y en ese encuentro el Señor le dio un valor a su vida. Ellos no lo tienen. Y no se va a resolver la cosa con que usted utilice expresiones despectivas para referirse a ellos. Más bien lo que va a resolver las cosas es que haya un elemento de reconciliación entre las comunidades, los vecindarios y estos jóvenes y señoritas que lógicamente equivocaron su camino de vida, pero no se les podrá ayudar si se les desprecia, si se les irrespeta, si se les ve como que si fuesen animales cuando realmente no lo son. Son seres humanos. Ahí es donde le digo, la iglesia necesita hacer un papel importante. Ahora, también quiero decirle que como cristianos nosotros creemos en la importancia de ser agentes de reconciliación, como le acabo de mencionar. Pero como cristianos también nosotros creemos que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que no hay nada que suceda sin que sea su voluntad. Creemos que Él es un Dios que está atento a las oraciones de sus hijos. Creemos que la oración del justo puede mucho. Y que si nosotros oramos, todo es posible para Dios. Y todo aquello que los seres humanos han tratado de hacer y que hasta hoy no les ha dado resultados, sino que las cosas han empeorado. Y quiera Dios que nosotros podamos aprender, hermanos, de nuestra historia reciente. Porque hay personas que dicen, no, si es que lo que necesitan es palo, lo que necesitan es cárcel, lo que necesita es que le den una buena. Está bueno que ahí ande la Fuerza Armada. Pero entonces ya se le olvidó lo que pasó en los últimos años, cuando se pensó que la solución al problema era el fortalecer la represión. Y cuando se lanzaron primero el plan mano dura, luego el plan super dura, que supuestamente iba a ser la solución al problema, pero ¿cuál fue el resultado? Se empeoraron las cosas, se empeoraron gravemente, a niveles que nunca antes habían habido, porque no es con violencia que se va a resolver la violencia. Y por eso, yo no sé si usted lo recordará, pero tuvo que haber sido hace como 7 años quizá, cuando comenzó eso de primero el plan mano dura. Yo lo dije desde este púlpito que eso no estaba bien, que eso no iba a resolver el problema, que eso lo que iba a hacer era empeorar las cosas. Y como le digo, no porque uno sea profeta, sino que es simplemente una cuestión de sentido común. Cuando yo dije eso, hubo personas que se molestaron, hubo personas que comenzaron a decir que yo estaba adoptando posiciones políticas, hubo también algunos que, bueno, casi me insultaban y me decían de que entonces yo lo que estaba haciendo era defender a los pandilleros y a los miembros de maras, pero era lo contrario. Lo que se estaba buscando era una solución. Bueno, así fueron las cosas 7 años después. Ahora dígame usted si tenía o no tenía razón. Por eso es que yo siempre he dicho que el mejor aliado de Dios es el tiempo. Es el tiempo, y por eso yo no me tomo el trabajo ni la molestia de estar respondiendo a preguntas o cuestionamientos, y menos a veces palabras muy subidas de tono que personas que no saben dicen.
sino que mejor dejo que sea la historia la que les muestre las respuestas y puedan así entender por qué en determinado momento se dijo lo que se dijo. Pero yo le digo ahora lo que puede suceder si uno se duerme en los laureles, si uno sigue pensando que la cuestión de la Fuerza Armada es la solución. Esa no es la solución. Ya le dije, es muy peligroso, eso es muy peligroso. Eso puede llevar el conflicto a una situación que se puede convertir en una guerra urbana, así como lo está oyendo. O sea, semejante a lo que está sucediendo en Brasil desde hace ya varios años y que no lo pueden controlar, porque no es esa la manera como las cosas se van a resolver. Entonces, hermanos, como iglesia, nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad es lo que hoy estamos haciendo, comenzando, porque es eso, un comienzo de un esfuerzo de ayuno y oración, porque el Señor dice en su palabra que todo aquello que pidamos puestos de acuerdo será hecho. Será hecho. Y oiga que si Dios le puso a usted esta inquietud de venir, si Dios ha puesto esta inquietud a los hermanos que nos están viendo por televisión en el interior del país o que están sintonizando por las emisoras de radio, es porque Dios ha comenzado a moverse, quiere despertar a su iglesia. Y tenemos promesas grandes como la que leímos en este Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 7, donde dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. No se trata solamente de una repetición de formas de decir la misma verdad. En realidad aquí lo que se nos está presentando es el procedimiento que hay que seguir para tener respuestas a la oración. Porque el primer paso es pedir. El segundo paso es segundo, no es repetición del primero. El segundo es buscar. Y el tercero es llamar. Entonces note, son tres pasos los que hay que dar: pedir, buscar, llamar. Primero es pedir, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a comenzar a pedir. Vamos a iniciar hemos iniciado ya este ayuno y oración, y vamos a pedir, a pedir, a pedir. Y la promesa que el Señor da es: pedid y se os dará. No hay nada imposible para Dios. Él oye nuestras oraciones. Él puede cambiar las situaciones en municipios, en barrios, en colonias, en comunidades, si nosotros pedimos, porque hay poder en la oración unida que hace el pueblo de Dios. Cuando pedimos, Dios nos responde. Y yo le digo, no hay corazón más duro que el poder de Dios y de su palabra no pueda cambiar y no pueda transformar. Eso es lo que queremos pedir: la salvación de los que delinquen, la salvación de todos aquellos que por diversas circunstancias se encuentran involucrados en el tema de la violencia. Pero luego hay un segundo paso y dice: buscar. Buscar, es decir, después que uno ha pedido, no tiene que quedarse uno solamente con haber orado. Ya oramos, entonces yo me quedo de brazos cruzados esperando que Dios responda. No, Él dice que después de pedir, lo que tenemos que hacer es buscar. ¿Y qué es lo que tenemos que buscar? Lo que tenemos que buscar es a las personas. Tenemos que buscar a los que están involucrados en violencia. Tenemos que buscarles en primer lugar para mostrarles
que nosotros los reconocemos a ellos como seres humanos, que han pecado, que han hecho lo malo. Algunos de ellos tendrán denuncias judiciales, otros probablemente no las tendrán, pero lo que tenemos que hacer es buscarlos en primer lugar para extender puentes de comunicación, de amistad. Y usted me dirá, ¿qué? ¿Amistad? ¿Con los violentos, con los que andan delinquiendo? Es que eso es lo que Jesús hacía. Jesús era amigo de los pecadores, era amigo de las prostitutas. Él cenaba con los cobradores de impuestos, que eran los extorsionistas de su época, y por eso lo criticaban, porque se juntaba con esa calaña de gente. Pero él era amigo de ellos, y por eso decían: este a los pecadores recibe. Y por eso, si nosotros nos decimos ser creyentes y seguidores de ese Jesús, entonces también debemos ser amigos de los pecadores. El problema es que nos acercamos a ellos solamente para agarrarlos a bibliazos y para decirles qué tan hondo se van a hundir en el infierno si no se arrepienten. Pero esa no es la manera, sino que la manera es primero buscarlos. Llegará el momento cuando las puertas se abrirán para hablarles del evangelio, para invitarlos a un arrepentimiento. Debemos buscar la manera de poder resolver elementos de exclusión que se dan en nuestras comunidades, en nuestros barrios. Como cristianos nosotros deberíamos tener un trabajo de voluntariado. A veces las comunidades se organizan como en directivas. Los cristianos nos retraemos y decimos: no, yo, eso es del mundo, yo no me voy a meter ahí. Pero porque no se mete, después le andan poniendo renta y usted anda ahí llorando, y que quiere que todo el mundo ore por usted cuando tuvo la oportunidad de haberse involucrado, de haber podido hacer algo. Entonces, se trata de buscar las oportunidades. Hay tantas maneras de hacerlo, no quiero alargarme mucho en eso, pero hay tantas maneras en que uno puede involucrarse en eso. Tal vez personas, tal vez niños, niñas que quedan en abandono porque los padres andan trabajando. Ellos son potenciales víctimas a causa de que se sienten solos, que no tienen una familia, no sienten amor. Son potenciales víctimas para caer en una pandilla o en una mara. Pero si usted como cristiano, como cristiana, hace un esfuerzo y abre, por ejemplo, una célula infantil y los recibe, y donde usted los verá cada semana, ellos van a sentir con usted una identificación, y aquel vacío que ellos tratan de llenar en la pandilla, y buscan la pandilla porque ahí encuentran aceptación, ahí encuentran que les dan hasta un nombre diferente, ahí encuentran una identidad, ahí le encuentran un sentido a su vida. Si usted tiene una célula infantil, ese sentido de su vida lo pueden encontrar en Cristo, en el trabajo que usted está haciendo, y le verán a usted como líder, como alguien en el cual ellos pueden confiar y en el cual encontrar el amor que quizás no tuvieron en su familia o no lo tienen, o encontrar en la hermana líder una persona a la cual irle a contar quizás los problemas que están viviendo de maltrato dentro de sus hogares, y que eso los va a empujar a la pandilla. Usted podrá decir: no, mire, si ese que anda ahí, que es ahora, que dicen que ya mató a 7, si a ese yo lo conozco de niño, si yo lo vi que era solamente un muchachito, y mire ahora en lo que se ha convertido, yo le diría: qué vergüenza para usted.
que se haya convertido en eso, que lo conoció de niño o de niña y que tuvo oportunidad de haberle extendido una mano. Yo no digo que lo tenga todos los días en su casa, pero por lo menos si usted le muestra respeto, si le llama por su nombre, si le muestra interés, si lo escucha, el destino que ese niño, esa niña podría tener sería diferente. Y lo mismo sucede con las células de adultos. Entonces, después de haber pedido, tenemos que buscar. Y ahí hay una promesa también, dice: el que busca, halla. Si usted dice: Señor, ayúdame para yo poder hacer mi parte. Yo como iglesia, yo quiero que haya una transformación en mi país. Entonces, ¿qué hago? Busque. Y la promesa es que hallará. Pronto las puertas se le abrirán. Pronto el Señor le mostrará el camino que usted podrá seguir. Pero no es todo. Luego dice: llamad y se os abrirá. Es decir, como que usted encontró la puerta, y al encontrar la puerta llama, toca a la puerta. Pero ¿qué sucede cuando usted toca a la puerta de una casa? Le van a abrir en algún momento. No solamente se trata de buscar y hallar, porque vamos a hallar, de acuerdo a esa promesa, la respuesta que buscamos. Pero una vez esté ahí, tiene que llamar para que la puerta se le abra. ¿Cómo sucederá eso? Pues depende que sea lo que usted haya buscado y lo que haya hallado. Pero de lo que sí habla en todo caso es de una acción, que uno tiene que accionar, uno tiene que actuar. Entonces yo le digo esto, hermano y hermana, fíjese, no se trata solamente que vamos a estar aquí orando y ayunando, lo cual excelente, y que luego, como por una razón inexplicable, los índices de violencia comenzarán a bajar en nuestro país. No, no va a ser así, sino que vamos a orar y ayunar. Pero ¿qué va a suceder? Dios le va a poner puertas, oportunidades, para que usted haga algo. Cuando eso suceda, hágalo. Cuando encuentre la puerta, llame. Y usted verá que con el trabajo de todo el pueblo de Dios, las cosas serán transformadas, las cosas cambiarán. Entonces, estamos hoy, hermanos, acá para entender un poco el tema de la violencia, cómo se produce. He tratado de explicarlo, pero también le he dicho que necesitamos no solo orar, sino que necesitamos actuar. Hoy vamos a comenzar a orar y ayunar, y lo vamos a continuar haciendo, porque como le dije, creemos que la oración del justo puede mucho. Pero también algo Dios pondrá delante de usted. Por eso es que tenemos un versículo lema de todo este esfuerzo, que es Isaías capítulo 33, el versículo 17, donde dice: y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Yo creo que eso es lo que todos deseamos: paz, reposo y seguridad para siempre. Pero ¿cómo se alcanza eso? Dice ahí: esto es el fruto de la justicia. Si no hay justicia, no habrá ni paz, ni reposo, ni seguridad permanente. Por eso yo le digo, debemos estar dispuestos a aceptar el reto, que se abrirán las puertas, y cuando se le abran, por humilde que sea la contribución, no dude, accione, y verá cómo Dios bendecirá su esfuerzo y su oración.
Estamos entendidos, hermanos, de esto. Vamos entonces a comenzar con la oración.